Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos el día de hoy. Estaremos iniciando a las 10:02 en punto. Muchas gracias por su puntualidad. Nuevamente les damos la bienvenida a las más de 400 personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio al webinar, Proteger a los empleados, fomentar la flexibilidad y cuáles serán las nuevas estrategias de beneficios post-COVID-19. Para hacer un seguimiento de los cambios y las medidas adoptadas y ayudar a los empleadores a navegar en este momento de incertidumbre, Willis Towers Watson llevó a cabo la encuesta COVID-19, Impacto en los negocios y en los beneficios América Latina, en donde participaron 649 empresas. Por ello, queremos que el día de hoy sean parte de nuestra sesión y los instamos a participar activamente. En el panel tienen un icono de preguntas, en donde les pedimos que por favor nos escriban durante cualquier momento de la presentación y al terminar tendremos un espacio para responderlas. Ahora, tengo el honor de presentarles a los dos panelistas que estarán exponiendo el día de hoy. La señora Mónica Guzmán, gerente general de Unity Willis Towers Watson Costa Rica. Formada en Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas, posee una maestría en Mercadeo de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector asegurador. En los últimos 10 años ha trabajado directamente asesorando a tomadores de decisión de talento humano en el diseño de beneficios para colaboradores. Y nos acompaña también el señor Carlos Ferreira, consultor internacional con más de 20 años de experiencia en Willis Towers Watson, graduado con honores con el título de actuario, Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración de Negocios summa cum laude del IAE Business School. Ha dirigido proyectos de estrategias de beneficios, optimización de costos, benchmarking, armonización de beneficios, valoración e implementación de planes de beneficios en más de 50 países. Ha asesorado a entidades gubernamentales y privadas en temas regulatorios relacionados con seguros, pensiones y riesgos laborales en más de 20 países desde 1997. Doña Mónica, por favor, puede comenzar. Buenos días, muchísimas gracias Raúl y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy y para compartir con ustedes efectivamente esta información tan relevante que pudimos obtener por parte de la encuesta de Willis Towers Watson Latam sobre COVID. Emperatriz, si nos puedes pasar la primera slide, por favor. Gracias.
Definitivamente la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial ha venido a cambiar nuestras vidas y el entorno laboral no es una excepción. En nuestras empresas tenemos cambios importantes a nivel de cultura, a nivel de la economía de las empresas, del impacto que están teniendo los colaboradores. En ese sentido, como Willis Towers Watson, nos vimos en la necesidad de poder entonces buscar y recolectar información valiosa para nuestros clientes y poder compartir entonces aquellas estrategias y tendencias que tenemos actualmente que considerar y también en el futuro cercano cuando ya regresemos poco a poco a nuestra nueva normalidad. En el mes de junio de este año realizamos nuestra encuesta COVID en Latinoamérica y también tuvimos una participación importante de clientes de Centroamérica, que también les damos las gracias por esa participación y también los instamos a seguir compartiendo información en nuestras encuestas de Willis Towers Watson para poder compartir información valiosa como esta que vamos a presentarles hoy. Esta encuesta recolectamos la percepción de las empresas desde la visión de la productividad y el bienestar de los colaboradores y también cuál es el entorno en la nueva normalidad que tenemos próximo a enfrentar. Tenemos 7 principales focos en nuestra encuesta. El primero es el impacto en los negocios desde el punto de vista de las empresas con respecto a la productividad y el bienestar de los colaboradores. La restauración de la estabilidad, las prioridades más amplias en beneficios, cómo lo ven los empleadores y los empleados también con respecto a si hay o existen o van a existir cambios en los beneficios de well-being que definitivamente en Latinoamérica han incursionado fuertemente y en Centroamérica también estamos viendo con gran auge estos beneficios, así que vamos a compartir información valiosa con respecto a eso. El cuidado de la salud, un poquitito de planes de retiro, vamos a tener la visión de Latinoamérica y también la visión de Centroamérica con respecto a este ámbito y permisos pagados. Estos son los 7 principales focos en que la encuesta se ambientó y es la información que les vamos a estar compartiendo de forma relevante en esta mañana. La siguiente, por favor, Emperatriz. Gracias. Con respecto a la muestra, como ahora también lo mencionó Raúl, en Latinoamérica tuvimos la participación de 649 empresas. De estas, un 66% fueron empresas ubicadas en multipaís y recolectamos entonces más de 1,5 millones de empleados que colaboran en estas empresas. A nivel de Latinoamérica, la participación tuvimos mayoritariamente empresas en giro de negocio de fabricación, servicios generales, el cuidado de la salud, la energía y los servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, ventas al por mayor y menor y el servicio público. Esto con respecto a Centroamérica, tuvimos una participación de 49 empresas, un 67% de estas empresas las tenemos también multipaís y resumen un 33,000 de colaboradores que participan en estas empresas. Con respecto a Centroamérica, la muestra principalmente tuvimos participación de clientes en servicios financieros, como segundo rubro en IT y telecomunicaciones, energía y servicios públicos, manufactura, servicios generales, ventas al por mayor y menor, sector público de educación y cuidado de la salud. Esta es la muestra con la que entonces tuvimos y obtuvimos la información que les vamos a estar compartiendo en esta mañana. Siguiente slide. Vamos a enfocarnos en los 7 focos que se mencionaron al inicio. Como primero tenemos el impacto en los negocios. La encuesta nos arrojó información importantísima, dentro del cual nos dice que el 85% de las empresas en Centroamérica esperan impactos negativos y moderados, de negativos y moderados a grandes en la productividad en los próximos 6 meses. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y también como personas y como empresa y como países, vamos buscando la estabilidad. En el próximo año y 2 años vemos una disminución de esa percepción negativa para pasar a un 14% en los próximos 2 años, lo cual representa que entonces vamos adaptando tanto a nivel personal como a nivel de empresas a esta nueva normalidad. El 42% de las empresas en Centroamérica también esperan impactos negativos a moderados. Un 27% del total
y grandes, un 15% del total en bienestar de sus colaboradores con respecto al impacto de los negocios. 1 de cada 3 empresas han aplicado ya reducción de personal en Centroamérica y en Latinoamérica. Esta información que estamos mostrando resume información tanto de Latinoamérica como de Centroamérica. Principalmente estamos mostrando información de Centroamérica, pero también en algunos aspectos vamos a compararla con información de Latinoamérica. 1 de cada 2 empresas han aplicado o tienen planificado también congelar contrataciones tanto en Centroamérica como en Latinoamérica. Esto en realidad ha sido una de las tónicas que las empresas han adoptado en general. 1 de cada 3 empresas han aplicado una reducción o retrasar aumentos salariales por mérito, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica. A menor medida, una aplicación de un 25% aproximadamente han tenido congelamiento en los salarios de sus colaboradores. Esto está influenciando principalmente las expectativas de cumplimiento de metas en cada uno de los negocios debido a la situación de la pandemia que está afectando casi prácticamente todos los giros de negocios en nuestra geografía. También tenemos como un impacto importante en los negocios que el 55% de las empresas en Centroamérica han obligado a trabajar de sus casas a la gran mayoría de sus empleados. Esto definitivamente en búsqueda del bienestar y el cuidado de la salud de nuestros colaboradores por medio del teletrabajo. También siempre aplicando la modalidad en aquellas funciones que se puede tener teletrabajo y iguales valores hemos visto en Latinoamérica, donde el 65% de las empresas también ha adoptado la modalidad de teletrabajo. Esos son los principales puntos que podemos destacar en nuestra encuesta de lo que fue específicamente el impacto en los negocios del COVID-19. Seguimos a nuestra segunda slide. Como segundo punto, también que abarcó nuestra encuesta, tenemos la restauración de la estabilidad. Una vez que se levanten las restricciones, ¿qué esperan las empresas? ¿Cuál va a ser la reacción de los empleadores con respecto a la adaptación a la nueva normalidad? Con respecto a la restauración de la estabilidad, en la estrategia tenemos que 1 de cada 2 empresas en Centroamérica ya cuentan con el desarrollo de una estrategia o un protocolo de reincorporación y un plan de comunicación definido al momento de que se liberen las restricciones y que podamos tener más acceso de los empleados a las oficinas. Con respecto al soporte, que también vamos a necesitar tener claro en la restauración de la estabilidad, 1 de cada 3 empresas en Centroamérica han escuchado a sus colaboradores para identificar las preocupaciones de seguridad, de bienestar y de necesidad en el lugar del trabajo, para poder desarrollar entonces estrategias concretas de regreso a los lugares de trabajo. Las herramientas ocupadas para el levantamiento han sido encuestas de focus group de forma virtual. Principalmente ha sido el mecanismo que las empresas han utilizado para mantener esta comunicación con los empleados y poder fomentar estos soportes de restablecer la estabilidad. Con respecto a los lugares de trabajo, estos también han tenido cambios importantes. El 63% de las empresas en Centroamérica han revisado y actualizado los protocolos de seguridad laboral y el 67% de las empresas ya han reconfigurado espacios de trabajo para mantener el distanciamiento social. Otro de los grandes desafíos que tenemos es que al tener y probablemente mantenerse el teletrabajo, también muchas de las empresas están viendo espacios ociosos en sus edificios y esto también es parte de lo que se tiene que considerar en la nueva normalidad que nos espera en los próximos meses. Con respecto al testeo, un aspecto fundamental para las empresas para garantizar la seguridad de sus colaboradores, tenemos que el 82% de las empresas en Centroamérica aplicarán testeos, el 67% del total y planificarán un 15% de la medición con respecto a temperatura para los empleados y visitantes al ingresar a las instalaciones.
Esto también mucho va a depender de las estrategias y las indicaciones gubernamentales que cada uno de nuestros países establezcan, pero en general el testeo y la aplicación de medidas de control para el regreso a las oficinas es fundamental para garantizar la continuidad del negocio y la estabilidad en salud de nuestros colaboradores. Con respecto a estos elementos, si podemos comparar cuáles fueron los datos que arrojó la encuesta de Latinoamérica versus los datos que arrojó la participación de Centroamérica, cómo las empresas piensan aplicar el retorno de sus colaboradores al trabajo. El 68% de las empresas en Centroamérica piensan hacerlo por fases, versus el 72% en Latinoamérica en general piensan hacer el retorno por fases. Vean que en realidad estamos, con respecto a nuestra región de Centroamérica, estamos bastante alineados a los mismos lineamientos de Latinoamérica. Y esto es muy importante para empresas multipaís que tienen que tener protocolos similares para todas las geografías donde tienen colaboradores. Como segundo punto, con respecto al retorno al trabajo, tenemos que el 65% lo va a hacer primero con aquellos empleados esenciales en Centroamérica versus que un 58% en Latinoamérica lo piensan hacer para estos empleados esenciales, donde tenemos que abarcan los gerentes, personas que se consideran que mayoritariamente requieren un regreso a oficina. Y como tercer punto, tenemos que el 57% de los empleadores en Centroamérica van a pedir entonces a aquellos colaboradores de bajo impacto que regresen a sus oficinas versus el 58% en Latinoamérica. En realidad, como pueden ver, estos tres primeros rubros que arroja la encuesta con respecto a Latinoamérica y Centroamérica tenemos números muy alineados. Y esto entonces puede ayudar mucho a aquellos tomadores de decisión que tienen colaboradores en diferentes países de la geografía. Sigamos, por favor, Emperatriz. Como tercer foco de nuestra encuesta tenemos las prioridades más amplias con respecto a beneficios. En este rubro, la encuesta nos arroja que 4 de 5 empresas en Latinoamérica planean seguir realizando cambios en sus programas de beneficios como resultado del COVID. En la segunda parte de esta charla, Carlos Ferreira nos va a ampliar muchísimo el tema de beneficios específicamente y cómo se percibe esos impactos en beneficios. También dentro de las acciones con respecto a la planificación de beneficios tenemos que se considera un 51% de las empresas incorporar o mantener la aplicación de programas de well-being, un 33% mantener los beneficios de salud y un 31% buscar beneficios voluntarios y privilegios o planes de descuento. Esta información es para Centroamérica. Y los beneficios con aquellos en que la encuesta menormente consideró que van a tener algún impacto es los beneficios de retiro, políticas de vacaciones y permisos y permisos ampliados por enfermedad. Entonces tenemos los beneficios que mayormente las empresas consideran que van a seguir revisando y aquellos beneficios que menormente las empresas consideran que en este momento de pandemia van a revisar. Y también tenemos acciones importantes a priorizar para los próximos 6 meses con respecto a los beneficios. Uno de los más importantes a nivel de Centroamérica se visualiza el mejoramiento en los planes con respecto a la seguridad de los empleados. Un 49% de las empresas consideran que es una de las prioridades en este momento garantizar la seguridad de sus colaboradores. Como segundo punto, tenemos el mejoramiento en los servicios de salud mental y el manejo del estrés y la resiliencia. Un 47% de las empresas van a focalizar sus esfuerzos en mejorar estos beneficios. Es importantísimo, hemos visto realmente en Centroamérica y en Latinoamérica también un aumento, es noticia, lo mencionó esta semana la Organización Mundial de la Salud, cómo esta pandemia ha venido a aumentar
y a reflejar una realidad de nuestra población con respecto a la salud mental. Por eso las empresas ahora están enfocando muchísimo sus prioridades a colaborar con sus empleados con respecto a este punto. Y como tercer relevancia que nos da la encuesta, tenemos el de comunicar sobre los beneficios y los programas de well-being, que es importante en un 31%. La comunicación también ha sido uno de los puntos importantísimos para los empleadores en esta pandemia, ya que nos ha desafiado en un entorno virtual a poder mantener la comunicación con nuestros colaboradores y poder mantenernos activos y que ellos conozcan y tengan presente todos los beneficios que tienen como colaboradores de nuestras diferentes organizaciones. Siguiente slide para seguir con el siguiente foco que revisamos en la encuesta. Tenemos los beneficios de bienestar o well-being. En este sentido, igual, estamos mostrando los beneficios de Centroamérica y haciendo una comparación con lo que nos arroja la encuesta en Latinoamérica. El apoyo al trabajo desde casa. Como los dos prioridades en este aspecto, tenemos que las empresas consideran que se debe ampliar el acceso a las herramientas virtuales, inclusive para hacer reuniones, ejercicios, actividades sociales. Esto realmente ha venido a ser todo un desafío en esta nueva normalidad, el mantenernos activos con nuestros colaboradores y presentes. Como segundo punto también tenemos la promoción de la nutrición, la vida saludable, la actividad física, el control del peso y del trabajo en casa. Entonces, esos son los dos grandes desafíos que se presentan a nivel de bienestar global para nuestros colaboradores, según la encuesta. Con respecto al bienestar financiero, y es importantísimo también, esto ha sido un tema en todo el mundo que ha venido a sacar más fuertemente la pandemia, y es la situación financiera que viene también a afectar la salud al final mental de los colaboradores. Entonces, se ve como un foco importantísimo de considerar de la financiera. Como punto número 1, la encuesta indica que concientizar la asistencia financiera a emergencias existentes, tener comunicación con los empleados con respecto a asistencias financieras, programas de ayuda a empleados que ya existen, los Employee Assistance Programs, que ya en nuestras regiones con mayor frecuencia los vemos incluidos para colaboradores, pero que muchas veces también por falta de comunicación o una comunicación no adecuada, no conocen los colaboradores esos beneficios, y ahora por eso es el gran desafío de poder llegar con una comunicación en estos momentos de préstamos, de la asistencia financiera a los colaboradores. Siguiendo con el tema de la salud mental, el abordaje de la ansiedad y la soledad. Dos aspectos que también sacaron a flote dentro de esta encuesta en Latinoamérica, y en Centroamérica no es la excepción. Entonces tenemos el desafío de incrementar el acceso y la comunicación con nuestros empleados para abordar temas de ansiedad por medio de estas reuniones y estos abordajes virtuales para mantenernos conectados como empresa. Ofrecer también horarios flexibles que permitan a los empleados ocuparse del cuidado de niños o de personas adultas mayores, y que tengan la tranquilidad de poder tener la flexibilidad en sus horarios. La capacitación a los gerentes también ha sido fundamental en esta nueva normalidad, ya que no estábamos acostumbrados a poder tener una supervisión virtual. Así que es importante también revisar programas de orientación y capacitación a gerentes y supervisores para seguir trabajando de forma remota, y la importancia de tener la flexibilidad con respecto a los diferentes desafíos que tienen nuestros colaboradores para afrontar el trabajo remoto, ya que no todos podemos considerarlos con las mismas condiciones. También quisimos mostrar el resumen de los beneficios de bienestar, ya que en nuestra región de Centroamérica es uno de los beneficios que mayoritariamente vemos
que se están incorporando a las pólizas. Entonces quisimos mostrar cómo está Centroamérica con respecto a los resultados que arrojó la encuesta en Latinoamérica. Con respecto, en la parte a la izquierda vamos a ver los resultados de Centroamérica y la única diferencia que tenemos con respecto a los resultados de Latinoamérica es ese 63% de incorporación de nuevos programas alineados con las necesidades futuras de los colaboradores, versus que para Centroamérica las prioridades con respecto a Wellbeing lo tenemos que primeramente un 66% de las empresas consideran que deben medir el desempeño de sus programas actuales con respecto a Wellbeing si ya lo tienen. El 60% de las empresas consideran que deben mejorar los programas de Wellbeing y acceso virtual a colaboradores. Y un 57% de las empresas consideran que deben de promover o comunicar mejor sus programas de actividades. La única diferencia que tiene Centroamérica con respecto a Latinoamérica es que la prevalencia número 1 en Latinoamérica es el 63% de las empresas. Lo que consideran prioritario en Latinoamérica es incorporar nuevos programas alineados con las necesidades futuras de los empleados. Pero si podemos analizar, nuestra región de Centroamérica está igual en este aspecto de Wellbeing, bastante alineado también a la percepción de todo Latinoamérica. Siguiente slide, por favor. Con respecto al cuidado de la salud, tenemos la visión de Latinoamérica, se muestra acá, que incluye también la visión de Centroamérica. Tenemos las empresas tienen el gran desafío de seguir revisando los costos médicos en sus beneficios, los costos de licencias médicas y gastos por incapacidades de grupos, además de los seguros de salud. Y aquí voy a pasar esta información rápidamente porque Carlos Ferreira, en la segunda parte de la charla de hoy, va a ampliar muchísimo estos temas con respecto al cuidado de la salud. Los beneficios con mayor prioridad para promover y comunicar como resultado de la pandemia van a ser los servicios de salud emocional, el gran desafío que tenemos, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, los programas de asistencia y la disponibilidad de la telemedicina. Esto también en Centroamérica ya tenemos gran dependencia de la telemedicina, hemos avanzado, no tan rápido tal vez como hubiésemos querido, pero ya tenemos algunas alternativas con respecto a telemedicina. Y los principales aspectos a considerar en la estrategia de salud para el año 2021 es supervisar la utilización de los empleados y educar a reducir al mínimo el comportamiento no adecuados como número 1. Añadir y mejorar toda la atención virtual y proporcionar acceso y soluciones a la salud mental asequibles y de calidad. Sigamos el otro foco. El otro slide, por favor. Ya para terminar, los últimos dos focos que la encuesta considera es temas de planes de retiro y los temas de permisos pagados. En Centroamérica nosotros no tenemos tan fuertemente arraigado el beneficio de planes de retiro actualmente, sin embargo, poco a poco es un beneficio que va tomando prevalencia. El 69% de las empresas en Centroamérica no consideran se va a aplicar alguna medida con respecto a planes de retiro con respecto al COVID. Algunas empresas que sí lo mantienen, entonces lo que han buscado ha sido mayor comunicación con sus empleados, acercamiento con los colaboradores que están cercanos a la jubilación, y esos han sido principalmente las iniciativas con respecto a planes de retiro. Y con respecto a permisos pagados, 2 de cada 5 empresas en Centroamérica requieren que los empleadores tomen vacaciones. También ha sido todo un desafío para los empleadores mantener una sana utilización de las vacaciones, y todas las empresas se están focalizando en este aspecto. El 30% proporciona licencias por cuarentena con excesos a los requisitos legales en cada uno de nuestros países, y el 28% de las empresas ha modificado o estará revisando prácticas con respecto a
planes o reducción de vacaciones adicionales. El siguiente slide, por favor. Este es el último slide y toda la información que se ha mostrado hoy, porque en el corto plazo que tenemos de tiempo no se puede mostrar ampliamente toda la información. También la vamos a compartir, se está grabando esta presentación, podemos compartir la presentación completa e inclusive en todas las páginas web de Unity Willis Towers Watson se encuentra la información completa de la encuesta para que pueda ser accesada por los que gusten. Esta es una diapositiva con información importante para aquellos empleadores que tienen colaboradores en diferentes países porque muestra entonces la prioridad de beneficios dependiendo de la geografía que estemos hablando. Con respecto a la comparación de Latinoamérica, ¿cuál es la prevalencia? La prioridades de beneficios en Latinoamérica versus las principales geografías que tenemos en Latinoamérica, y ahí tenemos a Centroamérica también, donde podemos entonces hacer la comparación como asesoría para trabajar de ahora en adelante el diseño de planes de beneficios para nuestros colaboradores. Hasta aquí es mi participación en este resumen de la encuesta COVID y introduzco al colega Carlos Ferreira para que siga compartiendo de forma muy específica ya las estrategias en beneficios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Vamos a partir del área en la cual nos encontrábamos en el año, digamos, pre-COVID-19. Estas eran las principales prioridades, principalmente basados en mejorar o incorporar y articular una política de bienestar como parte de la estrategia global de beneficios, mejorar lo que eran las políticas, digamos, laborales en cuanto a, digamos, a la flexibilidad dentro del ambiente laboral, mejorar y alinear la oferta de beneficios. Principalmente esto resume un poco lo que es la propuesta de valor hacia el colaborador. Y adicionalmente incorporar elementos de inclusión y diversidad en los programas de beneficios. Estas eran las 4 principales, digamos, prioridades que tenían las compañías tanto en Centroamérica como en Latinoamérica y de hecho muy similares a las que notábamos a nivel global. Esto lo obtuvimos a través de la encuesta que realizamos todos los años, es el Global Benefit Trend. El link está dentro de la presentación, con lo cual pueden accesar para tener detalles de la misma. Particularmente lo que notábamos, digamos, el foco estaba en pasar de un elemento, digamos, de elementos de tipo transaccional a realmente generar transformación a partir del área de recursos humanos. ¿Cómo estas prioridades se han visto alteradas con relación a COVID? La siguiente diapositiva nos va a mostrar un poco acerca de cómo ha virado esta agenda, digamos, del área de recursos humanos en términos de su agenda estratégica. Principalmente lo que se ha notado y lo que nos han hecho saber las compañías es que prácticamente 2 de cada 3 compañías ha realizado cambios o va a realizar cambios en su plan de beneficio. Principalmente lo que hemos notado es que ha habido un adelantamiento por lo menos en términos tácticos, no tanto en términos estratégicos. ¿Qué significa esto? Es más que todo acomodarnos a, digamos, a la coyuntura de COVID y asegurarnos que los planes cumplan con, digamos, las necesidades y las urgencias propias de la pandemia. En particular van a notar que ese 65%, es decir, esas 2 de cada 3 compañías, ya un 43% ha realizado cambios. Un 5% también lo ha realizado cambios, pero no planea hacer nuevos cambios, con contraposición al 43% que mencionaba anteriormente. Y un 16% planea hacer cambios más adelante. Solamente una, digamos, de cada 3 compañías no ha realizado cambios y no planea realizar cambios en base a lo que respondió en junio. Muy probablemente, y en base a lo que estamos viendo digamos, a nivel de todos los mercados, este porcentaje seguramente se está achicando, es decir, muy probablemente gran parte de estas compañías van a realizar cambios en lo sucesivo. La siguiente diapositiva nos muestra un poco respecto de estas compañías que estábamos mirando, que ya si notamos las compañías que ya hicieron cambios y planean seguir haciendo cambios, más aquellas que todavía no han hecho cambios pero que lo planean hacer.
estamos alrededor del 49-50% del total de las compañías a nivel de la región que planean o ya han hecho cambios en sus planes de beneficios. Y de esas podemos notar también que hay un 59% de las compañías que están planeando realizar cambios en su estrategia de beneficios en los próximos 6 meses. La siguiente diapositiva. Respecto de qué beneficios, digamos, están siendo modificados y sobre todo mirando desde una óptica de mediano plazo, pensando en qué beneficios van a continuar, principalmente vamos a notar que para aquellas personas, por ejemplo, que han tenido o han tomado permisos, ya sea ausencias pagas o no pagas, se siguen manteniendo la mayoría de lo que nosotros llamamos core benefits. ¿Qué entendemos o qué generalmente se referencia como core benefits? Las coberturas del seguro de vida, las coberturas de accidentes en el trabajo, las coberturas del plan médico y adicionalmente otro tipo de coberturas como pueden ser también los planes dentales, los planes de asistencia al empleado, etc. Es decir, en la mayoría de estos casos, los planes, digamos, no se han modificado o no se planean modificar, se piensan que van a seguirse manteniendo en el tiempo. Quizás sí notamos algunos beneficios que son más bien digamos, nuevos en términos de su incepción, como puede ser el caso de beneficios voluntarios o de la telemedicina, en los cuales puede ser que sí haya un porcentaje más importante de compañías que a futuro puedan hacer algunos cambios. Y aquí de nuevo resaltar el tema de la diferencia entre lo táctico y lo estratégico, ¿verdad? Muchas compañías a raíz de la crisis básicamente han hecho un checkmark pensando en tener, digamos, los servicios de telemedicina para poder asistir a sus colaboradores o tener un plan de IA para aquellas que no lo tenían, es decir, un plan de asistencia al empleado. Ahora un poco se está tratando y lo que estamos notando a nivel estratégico de las áreas de las casas matrices y demás, tanto de multilatinas como de multinacionales en todas las regiones, se está pasando un poco más de lo táctico a lo estratégico, es decir, tratar de entender si los nuevos beneficios, los ajustes que se han realizado, realmente están alineados a los objetivos de las organizaciones y qué es lo que pueden obtener de esos beneficios, además de poder medirlos, que lo vamos a ver más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco las prioridades, digamos, que tienen las compañías, que ya mencionó Mónica. En particular, destacamos 3, es decir, las top. Principalmente el foco está en mejorar digamos, los planes de salud mental. ¿Por qué? Porque lo que hemos notado, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, es a raíz de la pandemia en muchos de los países, no solamente en aquellos que han tenido, digamos, la autoridad de contralor de salud o inclusive a nivel de gobierno se ha establecido cuarentena o lockdowns. En general lo que hemos notado es que ha disminuido la cantidad de utilización de todos los servicios que son electivos en los planes médicos. A eso se le suma el teletrabajo, en el cual diría que alrededor de un 75% de las compañías no estaban acostumbrados a realizarlo, al menos en su modalidad de 2 veces a la semana. Lo cual ha traído digamos, un nuevo escenario para los colaboradores, en los cuales no solamente tienen que lidiar con el estrés del trabajo, sino también lo tienen que, digamos, trabajar dentro del hogar, tener aquellos que tienen familia, también lidiar digamos, con la familia dentro del ámbito laboral. Esto ha hecho que, como mencionaba también Mónica, ha generado no solamente ansiedad, ha generado también soledad en algunos casos y ha generado también estrés o distrés más particularmente, lo cual hace muy importante para las compañías el mantener y el tener a disposición la identificación justamente de estos perfiles, ¿no? La salud mental sobre todo apuntado a evitar que estos casos de personas que tienen ansiedad terminen en un caso de depresión severa, etcétera, lo cual ya está surgiendo y de hecho lo estamos notando digamos, en algunos países. El otro punto es mejorar los programas y sobre todo las acciones en torno a la seguridad de los colaboradores. Esto hace no solamente la seguridad dentro del trabajo para aquellas compañías que se han mantenido trabajando durante todo el proceso de pandemia porque han sido servicios esenciales o porque no han visto, digamos, ningún tipo de restricción. Esto ha sido importantísimo porque sabemos que, digamos, no solamente importa la seguridad dentro del trabajo, sino también fuera del trabajo, ¿no? Los principales lugares de contagio, por ejemplo, de COVID-19,
han sido los lugares cerrados, con poca ventilación, el transporte público, las zonas donde las personas habitan, con lo cual este es un punto que también ha sido muy importante mantener, digamos, la seguridad, sobre todo para que el colaborador se sienta comprometido con el trabajo y se sienta seguro. El tercer punto ha sido comunicar sobre todo los beneficios. ¿Y qué beneficios? Bueno, principalmente aquellos programas de bienestar. Como muy bien dijo también Mónica, hay también una línea, ¿no? El teletrabajo ha borrado un poco la línea entre trabajo digamos, y tiempo personal. Y justamente la idea de utilizar todas estas plataformas, no solamente para el trabajo del día a día, sino para ayudar a que las personas se mantengan conectadas y puedan hacer conexión con estos programas es importante. La siguiente diapositiva, vamos a ver un poco las estrategias de promoción de bienestar. Principalmente las mejoras en los programas existentes es el foco para el año 2021. ¿Y qué significa esto? Bueno, principalmente articularlos. Lo que se ha notado, y esto viene siendo un tema, digamos, de discusión a nivel estratégico en muchas de las compañías, es cómo se articulan los distintos planes, las distintas iniciativas que tienen, ya sea de bienestar, el bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social, bienestar financiero, en un todo que sea consistente. Y no solamente importa la articulación, sino también el poder medir la efectividad de estos programas, el poder, digamos, tener una llegada hacia los colaboradores con estos planes y realmente que nos ayuden a mantener un nivel de compromiso y una mejora real en la salud de los colaboradores en todos sus ámbitos, ¿no? Esto es un poco lo que son los planes centrados en las personas. El otro punto que también es clave en esta área es mejorar la comunicación de los programas actuales. Y aquí siempre ponemos el caso que es muy recurrente, por ejemplo, de los planes de asistencia al colaborador o algunos beneficios que están dentro de los planes médicos que tienden a pensarse de que porque tienen baja utilización no se valoran. A veces hay un problema cultural, por ejemplo, porque no hay suficiente digamos, no hay un ambiente que fomente la utilización, por ejemplo, del programa de IA para los colaboradores, porque no es un uso dentro, digamos, de la sociedad. Entonces, aquí sobre todo lo que están haciendo mucho hincapié las compañías es cómo pueden traer estos planes más, digamos, a la vida y sobre todo tratar de poder articularlos con todos los planes, es decir, aquella persona que, por ejemplo, tiene un objetivo de mejora de su salud, como habíamos hablado, mantener, digamos, su índice de masa corporal a un nivel razonable y demás. Eso puede implicar un cambio, por ejemplo, en la dieta, eso también va a tener un impacto financiero, eso también tiene un impacto desde el punto de vista emocional, etcétera. Entonces, de esto se trata un poco estos aspectos. Y finalmente también que estos programas estén alineados culturalmente a los objetivos de la compañía. Es muy común, y por eso mencionaba un poco la diferencia entre lo táctico y lo estratégico. El adicionar beneficios básicamente para paliar una situación de coyuntura es una situación, digamos, es un accionar táctico, no estratégico. Y aquí lo que se trata también es ver cómo esos planes van a ayudar a fomentar la cultura que la compañía, digamos, quiere cascadear dentro de la organización. La siguiente diapositiva. Aquí en la próxima vamos a ver el impacto que ha tenido COVID dentro, digamos, desde el punto de vista del presupuesto. Particularmente aquí lo que notamos es cuáles son aquellas medidas que han tomado para gestionar este impacto. Como notarán de nuevo, el tema de la salud mental es muy importante, no solamente por un tema de productividad y por un tema de salud del colaborador, sino también porque va a tener un impacto muy significativo en el costo del plan médico. Eso es lo que ya estamos notando y un poco hemos aprendido de aquellos países que ya han transicionado antes. Dependiendo del país, digamos, la utilización de todo lo que son los servicios selectivos se ha disminuido entre un 30 y un 50%. Eso ha impactado no solamente desde un punto de vista de la salud del colaborador, sino también temas de ansiedad y temas de depresión han generado, digamos, impacto en los planes médicos que, digamos, sus ramificaciones van a seguir en los próximos meses e inclusive en los próximos años. Por eso esto es un tema muy importante digamos, de atacar. El segundo punto es también el tema de ofrecer la telemedicina. Esto va, digamos, en conjunción con el comentario anterior, por un tema digamos, de evitar el contagio y demás, lo cual es razonable. En general se ha
se ha disminuido todas aquellas consultas periódicas. Aquí, sobre todo, el área o el grupo crítico es todas aquellas personas que tienen algún copadecimiento, alguna enfermedad crónica, o inclusive no es una enfermedad crónica, pero sí tienen, digamos, un chequeo que realizar. El típico caso son las personas, por ejemplo, que tienen, digamos, tensión alta o hipertensión y no están medicados. Esto ha sido realmente un tema muy importante. Y lo otro también que es interesante es, hemos notado, y esto por las estadísticas, en general ha crecido la automedicación. Entonces, y sobre todo ha crecido la automedicación, interesante, desde horas más tempranas. En general, la automedicación antes, digamos, no se realizaba en ámbito laboral. El hecho del teletrabajo ha facilitado que la automedicación comience, inclusive a horas tempranas de la mañana, justamente por el tema del teletrabajo. El tercer punto tiene que ver con digamos, con todo lo que son las pruebas, ya sea serológicas o ya sea, digamos, moleculares, para detectar, por ejemplo, la presencia de COVID, digamos, la infección. Esto es importante porque de alguna forma se articula, o las compañías lo han articulado, sobre todo con su política de retorno al trabajo. Como mencionó Mónica, alrededor de 3/4 partes de las compañías a nivel región ha decidido retornar al trabajo en fases, no al 100%. ¿Esto por qué? Porque lo que ha tratado de realizar es, digamos, revisado primero su criticidad desde un punto de vista del negocio. Esa criticidad básicamente ha indicado cuáles son los roles críticos que necesitan ser, digamos, cubiertos y por lo tanto tienen que tener presencia física dentro de las facilidades. Y a partir de ello se ha reorganizado el trabajo a través de grupos y demás, y esto justamente se coordina a través de las políticas de bioseguridad con test periódicos. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante acerca de mejores prácticas. La siguiente diapositiva. Aquí sobre todo un poco cuáles son aquellos elementos o beneficios que han tenido más prioridad desde el punto de vista de la comunicación. Digamos, no extraña en línea con lo que mencionábamos anteriormente, los servicios, digamos, de apoyo emocional, salud mental y demás han sido, digamos, los más prioritarios. 6 de cada 10 compañías han puesto, digamos, en primera línea. Lo mismo ha ocurrido con los programas de asistencia al empleado, la disponibilidad de telemedicina. Otro punto importante, como mencionaba anteriormente, es la política de bienestar en general, sobre todo, no solamente la parte emocional, sino también la parte física. Esto es un poco tratar de evitar comportamientos de sedentarismo. Algunas estimaciones ya están indicando de que, digamos, los índices, por ejemplo, de masa corporal, la relación entre el peso y la altura, digamos, se ha dañado, digamos, en varios puntos porcentuales. Y esto obviamente tiene que ver un poco con la falta de movilidad y de las pausas, ¿no? Porque se ha borrado un poco esa línea. Como mejores prácticas y solamente como punto anecdótico en términos de las reuniones y demás, algo que se aconseja generalmente es no fijar reuniones, digamos, una detrás de la otra, sino tener pausas como una buena práctica. Entrenar esto que mencionaba también Mónica a los gerentes y a los líderes de áreas para poder adaptarse a esta nueva normalidad y obviamente tener, digamos, políticas, digamos, de trabajo que sean saludables y respeten ese ámbito personal y habiliten justamente estas buenas prácticas desde el punto de vista del bienestar físico. La siguiente diapositiva. Para 2021, ¿qué es lo que esperan, digamos, las empresas y cómo digamos, cómo ha impactado COVID-19? Bueno, principalmente hay un 60% más o menos de las compañías que van a revisar su estrategia en sus planes de salud. En un 40% también lo que ha ocurrido es, COVID lo que les ha impactado es en no poder llevar a cabo los cambios que tenían, digamos, propuestos para 2020 y por lo tanto los van a relegar a 2021. La siguiente diapositiva. En cuanto, digamos, a la supervisión y a la educación para, digamos, minimizar comportamientos subóptimos, esto es otro punto importante, es, digamos, qué es lo que están tratando de realizar las compañías y sobre todo a raíz del impacto de COVID-19, se está tratando de buscar un cambio conductual. Es decir, en aquellas áreas en las cuales, digamos, no hay buenas decisiones de los colaboradores a partir de tanto la educación como también de incentivos dentro del diseño de planes, lo que se está tratando de buscar es mejores prácticas
por parte y mejores conductas por parte de los colaboradores en torno al uso de los planes. Esto va en ambos, digamos, en ambas direcciones, tanto en la sobreutilización como en la subutilización. Es decir, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, el procrastinar y el no llevar los controles adecuados de salud, el hecho de, por ejemplo, a veces utilizar o sobreutilizar determinado tipo, digamos, de proveedores o de servicios. En cuanto a, digamos, algunos elementos que seguramente se han empezado a utilizar y va a seguir profundizándose es la eficientización de los procesos implica naturalmente la utilización del ambiente virtual. Esto creo que ha sido común denominador en la mayoría de los países, la reducción, por ejemplo, de los recursos dentro de las facilidades de las compañías, el apalancamiento con la utilización de aplicaciones, el hecho digamos, y la utilización de todo lo que son formularios online. Esto realmente va a ser un cambio importante que creo que ya venía hace un par de años de forma quizás no tan fuerte, y COVID creo que nos ha dejado como una huella positiva, es una digitalización más acelerada de todos los procesos, en particular todo lo que hace al portafolio de beneficios. Siguiente diapositiva. Mencionábamos un poco acerca del impacto de COVID-19 digamos, en la hoja de balance, en el presupuesto de las compañías. Como mejor práctica, hemos desarrollado conjuntamente con compañías líderes el análisis, digamos, del impacto de COVID. ¿Y por qué es importante a la hora de las renovaciones? Porque es interesante poder analizar y entender qué elementos son, digamos, qué elementos son temporeros, de qué elementos son permanentes. COVID básicamente es bastante complejo en términos del modelaje porque incluye distintos factores, como se está mostrando en esta diapositiva, específicos a la enfermedad, como son la tasa de contagio, la morbilidad, la mortalidad. Estos son elementos que hemos visto se han estabilizado a nivel global. Nosotros hemos venido haciendo análisis alrededor digamos, de más de 100 países. Y lo que hemos notado es que, en general, a medida que obviamente tenemos más información, estos datos cada vez, digamos, las modificaciones que sufren son cada vez menores. Desde un punto de vista de los planes, obviamente esto impacta respecto de cómo es la cobertura de cada uno de los planes, cómo los ha impactado en términos de los casos. Obviamente se han tenido, por ejemplo, casos de infección y cómo ha impactado esto con relación al impacto dentro de los planes. La demografía importa porque, como vamos a notar más adelante, está ampliamente correlacionado no solamente con factores de riesgo, sino también con temas etarios, es decir, una población más joven está mucho menos impactada que una población, digamos, con una edad promedio más alta, a paridad, digamos, de morbilidad. Factores también que hacen al país, es decir, las intervenciones que tan tempranos han sido parte del gobierno y la autoridad sanitaria, cuán afectada ha sido la capacidad hospitalaria en determinados países. Y todos estos, digamos, sobre todo los elementos de la izquierda, son elementos, los dos primeros bloques, son elementos que no se espera que se modifiquen mucho en los próximos 12, 24 meses. Esto justamente fue una mirada que comenzamos en marzo de este año. Los siguientes sí, sobre todo el último, el de innovación y tecnología, sí ha sufrido mucho cambio, en particular lo que son las terapias. Ahora tenemos terapias mucho más eficaces, lo cual ha bajado un poco el índice de letalidad. Y por otra parte, ya tenemos en vista con bastante certeza de que vamos a tener una vacuna al menos en primer semestre del año entrante. La siguiente diapositiva. En términos digamos, las acciones que han tomado las compañías, nosotros hemos recogido en un marco que le llamamos Safe at Work, las mejores prácticas respecto de el retorno laboral, cómo asegurar un ambiente de trabajo más seguro, principalmente en 3 focos. Digamos, que las políticas sean accionables, es decir, que hay un proceso tanto para la identificación del personal de riesgo como también para la mitigación, por ejemplo, en caso de infección dentro de la población, digamos, particular de cada compañía. Esto significa poner nuestro granito de arena para ayudar a, digamos, fortalecer el cerco epidemiológico hasta que tengamos una vacuna. Por otro lado, que sea específico, digamos, estos planes que justamente nos permitan monitorear y ayudar a los colaboradores, sobre todo aquellos digamos que son el grupo, digamos, los grupos de riesgo, y por otra parte también asegurarnos que en el día a día haya, digamos, un monitoreo de
digamos, de la salud de los colaboradores y ayudarlos a que tengan la información disponible. Y finalmente que sea participativo, algo que hemos notado sobre todo con las compañías que han trabajado durante toda la pandemia, porque son servicios esenciales, es si estos modelos no son participativos, no tienen éxito. Y de hecho lo que hemos notado es la conjunción de estos tres factores ha hecho que los trabajadores se sientan más seguros a la hora de trabajar, tengan un nivel de compromiso más alto y de hecho desde un punto de vista también de los resultados que han obtenido las compañías, han mostrado, digamos, una performance mucho mejor en general que en los países donde, digamos, en los cuales están operando. La performance en sentido de el número de contagios en términos proporcionales a su población. La siguiente diapositiva. Esto básicamente es explicar por qué es importante y por qué las compañías han hecho tanto foco en, digamos, en la seguridad en el trabajo. Cuando uno mira las estadísticas ya tenemos información muy relevante, esto es, recoge la estadística de hospitalización, por ejemplo, más grande que tenemos con detalle de casos. Para la población de Estados Unidos, nos indica, y de hecho los porcentajes son bastante trasladables a la mayoría de nuestros países en términos generales. Lo que notamos a medida que hay más casos y la pandemia avanza, los números se están estacionando en números similares a los que estamos mostrando aquí. Sobre la derecha van a notar que es muy importante esto que mencionaba de entender bien cuáles son los grupos de riesgo dentro de las poblaciones. Si uno mira las personas que han fallecido, en general alrededor del 90% son personas que han tenido, digamos, una enfermedad crónica preexistente, es decir, una comorbilidad. Por otra parte, la letalidad, por ejemplo, en términos poblacionales, para todos los países de Centroamérica se verifica exactamente lo mismo. Crece alrededor de 2,5 veces por cada 10 años, digamos que el grupo poblacional envejece, es decir, para un grupo entre 30 y 39 años, la tasa de letalidad caso, es decir, para aquellas personas que están infectadas, está en torno al 0,4-0,6%, y esto puede subir hasta un 30% si vamos a rangos etarios de 80 o más. En términos también de digamos, de los casos de hospitalización, a la izquierda van a notar alrededor de entre un 13 y un 15% de todas aquellas personas que se han infectado dentro de este rango etario, es decir, han sido infectadas, han tenido COVID positivo, han requerido hospitalización. Y estos números se están manteniendo bastante estables. Lo mismo estamos notando de aquellos que han sido hospitalizados, un 20%, es decir, 1 de cada 5 ha terminado en cuidados intensivos. Y por otra parte, alrededor de 1 de cada 4 colaboradores que tiene alguna comorbilidad, y por eso mencionaba el tema de cuando hablamos de comorbilidad en general nos referimos particularmente a COVID, enfermedades respiratorias, digamos, algún tema de inmunodeficiencia, personas, por ejemplo, que fuman también tienen un riesgo más elevado, personas que tienen más de 60 años también tienen un riesgo, especialmente si tienen alguna, digamos, alguna comorbilidad. Bueno, hasta aquí hemos completado esta fase. No sé, la siguiente diapositiva. Ya estamos abiertos para las preguntas si las quieren realizar y a su disposición para responderlas. Muchas gracias a ambos por la excelente exposición. Gracias, Carlos. Definitivamente la pandemia ha cambiado las pautas que conocíamos, pero bueno, con esto lo que queremos es ayudarles a tener una visibilidad más amplia de cómo la pandemia está impactando o podría llegar a impactar a su empresa, que es un tema que definitivamente a todos ahorita nos causa una gran incertidumbre. Pero con acceso a información y una guía apropiada, podemos ser parte del éxito de sus empresas y en medio de la difícil situación global salir adelante. Vamos ahora a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera por acá. Nos dicen, ¿realizarán una actualización a la encuesta? Ya que de junio a agosto hay muchos factores que han cambiado. Sí, gracias. Tenemos muchísimas preguntas, definitivamente, y el tema COVID, ahora se habla que la planificación a
a mediano plazo es una semana y a largo plazo lo más que podemos hacer es un mes. Entonces, eso ha venido a cambiar definitivamente. Como Willis Towers Watson se hizo esta iniciativa en junio. Estamos revisando cuáles serían los próximos pasos, porque son iniciativas no solamente para Latinoamérica, también son iniciativas que se sacan para otras geografías en general, pero muy posiblemente dentro de unos meses estaremos teniendo otra encuesta para ver los avances con respecto a la pandemia y cómo esto puede entonces ayudarnos a tener esa planificación de corto y mediano plazo que conlleva el COVID. Excelente. Muchas gracias, doña Mónica. Y sí, en efecto, tenemos bastantes preguntas. Les agradecemos nuevamente toda su participación y pues esa asistencia, ¿verdad? Que tuvimos el día de hoy tan excelente. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos Barquero. Nos dice, ¿quiénes son los empleados esenciales y quiénes son los de bajo impacto? Sí, los empleados esenciales, la encuesta abarcó básicamente toda industria, todo negocio es diferente y entonces en cada negocio vamos a tener diferentes categorías de empleados esenciales. Lo que la encuesta básicamente arroja es aquellos empleados que por sus roles, muchas veces de supervisión, de coordinación, de liderazgo, se consideran como empleados esenciales para el regreso a las oficinas porque traen confianza, demuestra la estabilidad también en la organización. No necesariamente, repito, toda organización es igual, mucho va a ser en giro también de cómo el teletrabajo está funcionando en las organizaciones, pero eso es lo que se consideró a nivel de la encuesta. Y sí, nada más quería, porque también vi, perdón Carlos, que se ha preguntado mucho con respecto a la información. La encuesta es muy rica, tratamos en una hora de presentar los datos más relevantes, pero repito, en las páginas web de Unity, Willis Towers Watson están los resultados completos con los gráficos, así que ahí pueden accesar toda la información para hacer sus estudios y sus proyecciones de forma muy amplia. Perdón, Carlos, adelante. Sí, no, agregaría solamente, Mónica, en términos de la definición de empleo esencial, varía de acuerdo a la industria, de acuerdo a la compañía. En general, y digamos, no basado en la encuesta, pero sí basado digamos, en varias docenas de trabajos que hemos realizado en la región en términos de políticas de bioseguridad y sobre todo análisis de continuidad de negocio. En general, lo que hace el negocio es determina cuáles son aquellos roles pivotales claves que necesita para mantener continuidad de la operación. Y esto puede ser, por ejemplo, dependiendo de la industria, puede ser la persona que maneja un server digamos, en las compañías, por ejemplo, que están en online. De hecho, durante la pandemia, en general, han trabajado a niveles, digamos, de Black Friday en la mayoría de los países. Y este ha sido un foco digamos, de interés y también de preocupación. ¿Por qué? Porque una vez que la compañía entiende, en general la mayoría de las compañías esto lo tienen ya mapeado, cuáles son aquellas funciones que sin ellas no puede, digamos, llevar su operación día a día, tiene que tener un plan para ello, porque la realidad es uno no puede pensar tampoco que esas personas no se van a, digamos, a contagiar del virus, ¿no? Es decir, hay que, digamos, hacerlo mejor, pero también planear para lo peor. Y un poco lo que se trata es de ver la redundancia que uno tiene dentro de las organizaciones. Por redundancia es, ¿qué pasa si unos recursos se me afectan? ¿Cómo puedo hacer para cubrir digamos, esas falencias? Y esto nos lleva también, hay una pregunta que es muy interesante y de hecho me la pregunto todos los días, ¿no? Que menciona acerca de cómo conviven todas estas medidas, por ejemplo, por un lado, compañías que están de alguna forma frizando los ingresos, ¿sí? No permiten nuevos ingresos dentro de las compañías. Por otro lado, eso implica un incremento en la carga de trabajo y por otra parte también estamos hablando de darle más flexibilidad al colaborador. Bueno, es una alquimia en realidad y a esto un poco va. Naturalmente lo que uno ha notado es, y la mayoría de las compañías nos lo han hecho saber, inclusive cuando uno mira en determinados sectores que ha aumentado la productividad, no necesariamente porque, de hecho, los sistemas sí nos hacen más productivos, pero también lo que ha ocurrido es se ha alargado el día de trabajo. Y como buena práctica es un poco lo que mencionábamos antes, es importante mantener una cultura, digamos, de salud organizacional, la cual, digamos, con una comunicación no basta.
Dentro de las mejores prácticas que hemos visto es el train the trainers, el cascadeo, es decir, juntar a los managers, a los people manager, a la HRBP de cada país o de cada región o de cada negocio, y fijar una serie de políticas claras, ayudarlos a trabajar en este entorno. La mayoría de los managers no está acostumbrado a trabajar en un entorno virtual, no solamente por un tema de, digamos que ahora se viene la discusión de los objetivos y demás, pero principalmente desde un punto de vista del manejo del día a día es tratar de mantener esas barreras, digamos más claras. Súper bien, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar un poco más conectados para atender todas las preguntas que ustedes tienen el día de hoy. Lo que queremos es pues ser totalmente transparentes y darles toda la información necesaria para que ustedes y sus empresas puedan continuar en este difícil momento, ¿verdad? Que estamos pasando. Entonces, Carlos, precisamente contestabas anteriormente la pregunta de Isabel Ayala en cómo conviven el hiring freeze y el consecuente incremento de cargas de trabajo. Así que excelente, ¿verdad? Ya pues cubrimos esa pregunta. Tenemos una pregunta de Cindy también, si se está grabando la sesión. Esto pues reiteramos, sí, se está grabando y pues posteriormente se estará compartiendo. Asimismo, en todas nuestras redes van a poder encontrar esta información tan valiosa que sé que les va a servir bastante a ustedes. Tenemos también una pregunta de Yurielis Navarro, en donde nos pide ampliar un poco sobre el programa de asistencia al empleado. Y de aquí puedo tal vez unificarla con cómo es la experiencia en Centroamérica en relación a la utilización de asistencias. Sí, muchísimas gracias. Una excelente pregunta porque efectivamente, y vamos a ampliar primeramente el tema con respecto a Centroamérica versus Latinoamérica. Es más la penetración, la utilización que se tiene en Latinoamérica ya de programas de asistencia, empresas dedicadas únicamente, muy fuertemente, muy destacadas en lo que son programas de asistencia. En Centroamérica podemos decir que tenemos unos 8 años, 10 años que me puedo acordar de haber recibido las primeras ofertas de empresas de asistencias a empleados, que prácticamente en nuestra región preguntábamos qué es eso, ¿verdad? Ahora con mucho más fuerza. Podría decir que en los últimos 5 años ya se ve con muchísima naturalidad que dentro de los beneficios las organizaciones consideren los planes de asistencia a empleados. ¿Qué se incluye en estos planes de asistencia? Son planes muy, muy amplios que al igual que un plan de seguro médico, se puede y se hace un plan a la medida de las necesidades de la población, de si tenemos más millennials o cuál es nuestra población con la edad, la conformación, así van a ser las necesidades de asistencia a los empleados que necesitemos. Las empresas tienen un menú muy amplio donde podemos enfocarnos y hacer esos trajes a la medida. Son recursos de bajo costo, son recursos muy valorados por los colaboradores. El gran desafío que se tiene con respecto a los planes de asistencia es la excelente comunicación que tiene que haber para que se conozca todos estos beneficios. Repito, en Latinoamérica están más posicionados ya prácticamente muchas empresas, al igual que un seguro médico, un seguro de vida, ya los empleados preguntan ¿cuál es mi paquete de asistencias? En Centroamérica hemos incursionado, estamos avanzando en este tema, pero ya cada vez es más donde los empleadores necesitan incluir estos beneficios. Así que ya todos los países de Centroamérica se pueden considerar, inclusive en algunos se incluyen dentro de los paquetes de seguros médicos y de vida, ya se incluye también ahí para que se vea como un paquete global de beneficios para los colaboradores. Así que en eso hay todo podemos ampliar, pasar aquí hablando muchísimo porque es un tema muy amplio, pero estamos en completa disposición de atender las necesidades en esta área que ahora más que nunca
hay una gran necesidad, se están valorando muchísimo por parte de los colaboradores estos beneficios y en Centroamérica dentro de muy poco ya, igual que en otras geografías, va a ser una normalidad pensar en los paquetes de asistencia a empleados. Sí, ahí Mónica agregaría 2 puntos que son importantes y un poco es pasar, digamos, de lo que mencionaba antes, de la fase táctica a la fase estratégica. Aquellas compañías que ya tienen planes de asistencia al empleado, lo importante es que los articulen dentro de los planes médicos. Esto significa poder identificar y sobre todo ahora con COVID uno lo ha notado todavía más en forma más material porque ya se está viendo en los números. Estos temas que mencionamos, ansiedad, salud mental y demás, han llevado a niveles no solamente de estrés, que a veces un estrés es bueno, pero sí a niveles de distrés. Entonces, el hecho de tener una buena comunicación y sobre todo embeberlo dentro de la cultura como algo que es útil, algo que es natural, que no sea mal visto, es decir, generalmente en nuestras culturas el llamar a digamos, a estos servicios no estábamos tan acostumbrados como si, por ejemplo, ocurren en otras geografías, como puede ser Estados Unidos o Europa. Y me parece que es parte también digamos, de una modernización del paquete de beneficios. Lo importante es saber para qué uno tiene el plan de asistencia al empleado, entenderlo dentro de un continuo, de un plan, digamos, más global. Y el otro punto que también es importante cuando hablamos de la asistencia al empleado es que nos ayuda a cubrir no solamente la faz, obviamente, de apoyo psicológico y demás, sino también nos puede ayudar también con elementos que hacen a, digamos, la salud financiera también del colaborador, que de hecho, como mencionaba Mónica, se han expandido bastante y se puede tomar provecho de, digamos, de estos planes. Un punto final y hacia la medición, que también es importante. Generalmente, dependiendo de todos los proveedores en general, cuando uno mira y analiza, digamos, los 5 o 6 proveedores que hay a nivel global, e inclusive las docenas de proveedores que tenemos en la región, cada uno mide de distinta forma, digamos, su utilización. Y aquí siempre, digamos, la recomendación es, por eso, volver un poquito quizás a la fuente, entender para qué uno quiere el plan, cuáles son los objetivos y en base a eso adecuar las métricas. Porque a veces la utilización, digamos, de llamadas no nos indica ningún incremento de valor en la oferta hacia el colaborador. Muchas gracias. Excelente aporte, Carlos. Por acá tenemos un par de preguntas también relacionadas a si estaremos compartiendo las presentaciones. En efecto, nosotros en nuestras redes tenemos publicadas toda esta información y estoy seguro que les va a ser de bastante provecho. Para continuar, tenemos otra pregunta de Carla Gutiérrez Berrocal. Nos dice, ¿cuáles podrían ser los principales programas de educación utilizados para el cambio de comportamientos no óptimos en los empleados? Carlos, no sé si vos quieres iniciar con esa pregunta. Sí, principalmente es la buena utilización, digamos, de los planes. Cuando uno mira, y esto es un rango que nos puede llevar una hora solamente a hablar de esto, depende mucho de los comportamientos que uno mire dentro de la siniestralidad. Y esto puede ser, por ejemplo, desde cómo se utiliza el plan. Lo más común, digamos, son a veces planes en los cuales hay sobreutilización o se va a proveedores, digamos, que no hacen sentido, o de distinto tipo de intervenciones que, debido a las características propias del mercado regulatorio, digamos, digamos, no se regulan. Esto puede ir, por ejemplo, para poner casos concretos, el tema, por ejemplo, de digamos, una mamá que va a tener un bebé. En algunos países ni siquiera está regulado o no hay una recomendación médica, por ejemplo, de la utilización del parto natural en aquellos casos en los cuales no hay, digamos, una complicación o no hay una necesidad médica. Después de aquí podemos ir a muchos otros aspectos, como por ejemplo pueden ser temas de salud física, salud emocional, la automedicación, la utilización, por ejemplo, de todo lo que son todas las intervenciones, digamos, rutinarias, como son los controles de salud, lo que mencionaba anteriormente de los hipertensos. Digamos, hay un abanico muy importante para poder generar esos cambios, digamos, de comportamiento, que hacen no solamente a temas de utilización del plan, sino también a higiene personal. Cuando hablo de higiene personal no me refiero a lavarme las manos ahora por COVID, la cara, sino, por ejemplo, el sueño.
La higiene del sueño es importantísimo porque regula nuestro comportamiento hormonal. Y de hecho vemos, por ejemplo, muchas personas que ya no distinguen o tienen problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño, porque en realidad ya venían con un proceso, digamos, no ordenado de acostumbrarse a dormir bien. Hay otros aspectos que hacen a la higiene que también son importantes, como es el buen comer, que también es importante, y después aspectos que tienen que ver también en el apoyo a los colaboradores. Como mencionaba antes, el caso, por ejemplo, de la reducción de peso es paradigmático. Si uno mira los modelos que se vienen realizando desde hace más de una década en Estados Unidos para lograr reducir el peso de las personas, porque hay un índice de obesidad muy alta, vemos que no tuvieron ningún éxito, principalmente porque se focalizaban solamente en una dimensión, en la dimensión física. Entonces, a eso un poco apuntaba con el comentario de entender un programa de bienestar en sus 4 dimensiones, en la dimensión física, en la dimensión emocional, la social, la financiera, y eso hace parte, digamos, de tener una comunicación que sea consistente. No podemos, por un lado, al colaborador pedirle que se cuide cuando tenemos un vendor machine donde se le está ofreciendo al colaborador comida no saludable. Esto de nuevo depende, digamos, de cada compañía, depende hasta dónde, hasta qué grado quiere llegar. Y el otro punto que también es importante en este proceso de educación es que refleje los valores de la compañía. Eso hace un poco el tema de la consistencia. Cada vez se nota más eso, sobre todo digamos, en un ambiente laboral en el cual coexisten distintas generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes, están más atentas a estos, digamos, chispazos que yo menciono de inconsistencia, ¿no? Sí, no sé, Mónica, si quieres agregar. Sí, gracias, Carlos. Aportándolo y focalizándose en Centroamérica, es un gran desafío que nosotros tenemos y todos los empleadores siempre nos abordan el tema. Y mucho va yo encerraría que el gran desafío que tenemos es la comunicación, el conectar y llegar con el mensaje correcto de los beneficios que se le dan a los colaboradores y que es una relación, si enmarcamos todo lo que Carlos ahora mencionó, es una relación, una dimensión donde tendremos que es un ganar-ganar, ¿verdad? Los beneficios, si tenemos una sana utilización, primero me beneficio yo como colaborador, como persona, desde todo las 4 dimensiones, desde mi salud mental, desde mi salud financiera, desde la salud emocional y la salud física. Y de igual forma, entonces, en el conjunto de una organización, eso va a hacer que tengamos entonces beneficios saludables y sostenibles en el tiempo. El gran desafío es tener entonces el apoyo adecuado en comunicación, sabemos que es importantísimo, pero es retador para las organizaciones llegar con mensajes a todos los colaboradores, pero es donde más tenemos que trabajar para poder entonces conseguir ese beneficio saludable desde todo ámbito. Sí, y aquí solamente un último punto que es importante porque la pregunta es muy, muy valiosa. Estos cambios, digamos, de comportamiento llevan tiempo. Digamos, uno no puede esperar un cambio de comportamiento con una comunicación. Esto es un proceso que tiene que ser abordado, digamos, como mencionaba antes, de todas estas 4 áreas y tiene que ser continuo. En general, en los planes médicos, los impactos que estamos viendo realmente se empiezan a eficientizar, se empiezan a materializar a partir del 3er año. Y eso, bueno, obviamente uno mira el impacto dentro del plan, pero dentro de la productividad del colaborador y el sentirse bien y el hacer bien, permite que la persona se desarrolle en su mejor versión. Y creo que es a eso a donde uno apunta. No es solamente un tema de ahorrar costo en un plan médico, sino es de obtener la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Súper bien, Carlos. Muchísimas gracias. Y creo que ya para ir finalizando, y muy alineado a lo que has venido comentando, Carlos, y es una pregunta que nos llega de manera privada. En relación con el Safe at Work, ¿qué herramientas o recomendaciones nos puedes ampliar de manera muy puntual? Sí, mira, Safe at Work es, digamos, como mencionaba antes, nosotros desarrollamos herramientas para las compañías, en algunos casos las compañías las han implementado internamente. La idea es principalmente focalizarnos en los aspectos que mencionaba, entender cuál es la población de riesgo, y esto no solamente para COVID, vale para
digamos, para todas las iniciativas que quieran llevar a cabo las compañías. Entender cuál es la población de riesgo, cuáles son los riesgos que tienen, cómo uno las puede apoyar durante no solamente la pandemia, sino de aquí en adelante. Y por otra parte también el mantener la seguridad en el día a día. Esto no solamente se lleva a cabo con test, de hecho, hace menos de un mes justamente ya se indicó y hay un común acuerdo, por ejemplo, que los test de RT-PCR, que son los moleculares, uno no los puede utilizar, digamos, en forma, digamos, semanal. Una vez cada 3 meses, en caso de que una persona se detecte positivo, me va a seguir dando positivo, con lo cual hay que focalizarse mucho en la parte sintomática. Y parte, digamos, de ese desarrollo, por ejemplo, apunta mucho a tener una encuesta diaria como mejor práctica, sobre todo la hemos estado trabajando con algunos países como Colombia, en los cuales se ha adoptado a nivel nacional, de una forma de poder seguir y poder ayudar a los colaboradores a poder chequear sus síntomas, asegurarnos de que las personas que van a trabajar, digamos, por lo menos no son sintomáticos. Hemos tenido un sinnúmero de casos en los cuales, digamos, tomando la temperatura dentro de las organizaciones, se han contagiado inclusive hasta los médicos internos, y esto hace un poco al modelo en general. Como recomendaciones, principalmente esto, que tengan una política clara, que se comunique en forma consistente, que tanto el área de recursos humanos, seguridad laboral y quizás cualquier otra área que está dentro de la compañía tengan mensajes consistentes, y que el colaborador tenga un lugar, digamos, donde poder evacuar todas sus consultas. Súper bien. Muchísimas gracias, Carlos. Y creo que ya para finalizar y responder la última pregunta de Saray que nos llega, y es con respecto a, quisiera saber si las empresas están dando al colaborador apoyo económico para Internet. De la información que tenemos, pues no. Acá tal vez Mónica o Carlos nos pueden ampliar un poco. Sí, gracias. Esto ha cambiado a través del tiempo. Repito lo que decía al inicio, ¿verdad? Nadie estaba preparado para COVID, y todos, probablemente los que no tenemos un conocimiento amplio en temas médicos, pensábamos que era un par de meses y que ya todos regresábamos a la normalidad, lo cual sabemos que ahora no es así. Cada vez más vemos que las empresas entonces están reevaluando muchos de estos beneficios, no solamente a nivel de Internet, sino también el tema para guardar la salud de ergonomía de los colaboradores, el facilitar todas las herramientas en sus casas, su equipaje completo, la silla, los teclados, los monitores, algún subsidio con respecto a Internet. Cada vez más, y repito, también esto es muy particular dependiendo de la empresa, pero han sido desafíos que las empresas han tomado también. Toda crisis trae oportunidades, ¿verdad? Sea para uno o para otra parte. Entonces, también algunas empresas tienen que considerar de qué manera seguimos resguardando el talento valioso que tenemos en cada una de las organizaciones. Y es un momento de desafío o de oportunidad. Entonces, y a nivel de talento, esta crisis va a pasar, las organizaciones se van a mantener y vamos a tener que más bien tener adelante. Tenemos un 2021 y un 2022 muy desafiantes para poder salir de esta crisis que nos tiene sumergidos. Así que yo respondería que eso es dependiendo de cada empresa, pero sí llamaría a la conciencia de que revisemos cómo cuidamos el talento, ya que repito, para algunos pueden ser oportunidades en las crisis y las empresas continúan, así que es parte del desafío que como recursos humanos y tomadores de decisión gerencial tenemos. Sí, agregando quizás, Mónica, a nivel región, un poquito menos del 20% ha dado subsidios especiales, por ejemplo, con relación a la conectividad de Internet. Sí, lo que se ha estilado como mejor práctica, por ejemplo, lo que mencionaba Mónica, con relación a proveer los elementos de seguridad laboral y también digamos, para que tenga una buena postura dentro digamos, de su hogar, es decir, puede ser sillas, matafuegos y algunos elementos, digamos, como mejor práctica. En términos de la prevalencia de este tipo digamos, de beneficio, ha sido más alta quizás
como una allowance de una vez, que puede estar, dependiendo del país, inclusive llegar hasta el 30-35%, y depende de la industria también. Pero en general lo que son los servicios de Internet o allowance adicionales en forma mensual, no en ningún país llega, digamos, y ni tampoco industria excede el 20% como una allowance, ¿no? Esto como nueva práctica estamos mencionando. Espero pueda responder a la pregunta, pero si tienen alguna consulta más puntual en un país, con gusto les indicamos las prevalencias. Muchísimas gracias, Carlos, doña Mónica, y en general a todos, nuevamente, por su compañía a nuestro webinar del día de hoy. Les recordamos que estén atentos a nuestras redes, especialmente LinkedIn, en donde nos pueden encontrar como Unity Willis Towers Watson. De verdad que ha sido un placer que nos hayan acompañado y continúen, por favor, siendo parte de estas actividades que son de gran aporte a sus gestiones. Espero tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.